crecido en la ética contemporánea, sobre todo a partir de Kant, pues últimamente, a partir de finales del siglo XX, ha experimentado un reverdecimiento. Y creo que hay dos modelos éticos básicos, como aunque luego completaremos con otros. Hay dos modelos éticos básicos, como sabéis, que son el aristotélico y el kantiano. Para hacer un poco de aristotélico, pero no lo hago como concesión a nadie, lo hago motu propio. Hay muchos aspectos de Aristóteles que a mí me interesan. Pues yo creo que es muy importante algo que dice Aristóteles en el libro 2 de la Ética Nicómaco, de que la prueba de que se ha adquirido una virtud es que la conducta virtuosa nos causa placer. Eso me parece realmente importante. ¿Cuándo somos realmente virtuosos? Pues cuando actuar virtuosamente no nos cuesta ya trabajo, sino que lo hacemos placenteramente. Y de ahí la importancia de la educación, porque no siempre actuar de acuerdo con el deber nos causa placer. La importancia de la educación es que desde pequeños pues, nos acostumbremos a actos que aunque nos fuercen al principio, de algún modo, pues después lo debido nos guste. Yo creo que esa importancia en la educación, en la que Aristóteles no deja de insistir, y el placer y el dolor como criterio de virtud adquirida, pues es algo que yo recuperaría de la ética aristotélica, que me parece importante, entre otras muchas cosas. El problema es que no siempre lo que tenemos que hacer nos gusta. Y quien diga que él todo lo debido le gusta, pues o es tonto o nos está mintiendo. No siempre lo debido nos gusta. Incluso en los actos de amor o en las relaciones de amor más intensas de una madre con sus hijos, de los esposos, bueno, pues no siempre nos apetece ni nos agrada hacer lo que debemos hacer. Cuidar a un enfermo de Alzheimer, no conozco a nadie que diga que nos ha tenido que forzar. Es verdad que a veces podemos tomarnos un descanso, pero hay veces que aunque no nos apetezca, pensamos que debemos hacerlo. Es decir, que aunque la ética aristotélica yo creo que es importante, hay un momento kantiano del momento del deber que me parece que no podemos olvidar. Porque nuestra voluntad puede ser buena, que es lo más a lo que podemos aspirar, pero no es santa. Una voluntad santa sería aquella voluntad en la que lo debido y lo querido siempre coincidiesen. Pero para una voluntad en la que eso no sucede, para eso está el imperativo. El imperativo es una máxima coercitiva que nos dice lo que debemos hacer, nos apetezca o no. Y entonces, por mucho que se acusa Kant de rigorismo, y a veces lo tiene, y yo le haría otras críticas a la ética kantiana, pues me parece que la grandeza de la ética del deber es recordarnos que aunque haya aspectos que no nos gustan, pues para eso está el deber. Y después el criterio de la universalidad, que a mí me parece, por eso soy moderno, pues que aunque es verdad que la universalidad es difícil, que hoy día no estamos en una ética estrictamente universalista, la más universal es la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, quizás. Pero, como Paul Ricoeur dice, si no queremos renunciar a la universalidad, tendríamos que hablar de aspiración a la universalidad, o aunque las expresiones sean casi contradictorias, de algo así como universales en contexto, o universales potenciales. Es decir, la ética es universalista. No hay grupos sociales que escapen a las normas éticas, los políticos o los profesionales, de la ética o legisla para todo el mundo, o no hay ética. Es verdad que esa universalidad es más bien una propuesta que no anula las diferencias. En eso quiero insistir. El universalismo ético no tiene por qué anular las diferencias, sino que permite un marco de convivencia común en el que las diferencias pueden entrar en común. Pero si no tenemos un marco normativo, el ámbito de lo justo común, pues bueno, entonces es que es imposible convivir. Es decir, se trataría de hacer un marco de convivencia común, se trataría de hacer, porque no lo tenemos logrado, para que los diversos grupos y las diferencias, las diversas maneras de buscar la felicidad puedan tener cuenta. Están esos dos marcos. Después está, aunque yo no he podido asistir, hay otros modelos, el utilitarismo, pero en el utilitarismo yo no quiero entrar, aunque bueno, tiene sus virtualidades, pero por ejemplo éticas como las de Spinoza, que es un autor en el que yo nunca he entrado más o menos a fondo, que me parece interesante
Pero respecto al que tendría alguna objeción, el motivo de la alegría, no sé cómo lo habrás desarrollado, pero ya visteis ayer, yo creo que fue bastante explícito, ¿no?, al hablar de Nietzsche, que fue de lo que más recuperé. Entonces eso me parece bien. El problema de todas las éticas estoicas y todo el tipo de ética que nos dice sé el que eres, como la máxima de Píndaro, llega a ser el que eres, yo diría, ¿y qué otro voy a ser? Llega a ser el que cuál quiere. Y sí, claro, si me dicen, no, si es que no decimos el que eres ahora, tus potencialidades, pero como mis potencialidades me pueden llevar a muchos sitios, tendría que decir, es decir, llega a ser el mejor de los posibles. ¿Y cuál es el criterio? Y entonces, decir que hemos de obrar de acuerdo con la naturaleza, lo de la moral natural a mí me parece un embuste, no es ni moral ni natural. Y aunque el tema viene desde Calicles y luego toda la escolástica medieval, pues ahí Nietzsche precisamente fue un gran crítico de eso de la moral natural. Dice, vivir según la naturaleza, querían los estoicos, pero qué embuste. La naturaleza es derrochadora sin medida, avara sin medida, carece de piedad y de miramientos. Y además, ¿para qué necesito un imperativo? Para llegar a ser lo que de todas maneras iba a tener que ser. Bueno, a mí cuando Nietzsche hace esta observación me parece interesante. Eso no quiere decir que la ética no tenga que tener en cuenta la naturaleza. Lo que pasa es que una cosa es tener, como la ciencia, una cosa es tenerla en cuenta y otra es pretender derivar una ética de la ciencia. La ciencia es muda, éticamente, y eso Wittgenstein lo vio magníficamente. La ciencia trata de describir cómo es el mundo, pero no cómo debe ser, porque sepamos que la desintegración del átomo libera energía, pues eso no nos dice si lo debemos emplear ese conocimiento en tirar bombas atómicas o en procesos de reacción lenta para tratar de curar el cáncer. La ciencia trata de describir lo que es, la ética trata de decir lo que debe ser. Y aunque la ética debe tener en cuenta la naturaleza y la ciencia, no puede derivarse de ello, y eso es incurrir en lo que Hume, Moore y otros llamaron falacia naturalista. Y por último, respecto a las éticas deterministas, yo defendí el otro día mucho lo de la libertad individual, porque es que eso es lo único que nos permite hacernos cargo de la responsabilidad moral. Es verdad que esta es una polémica que se repite una y otra vez a lo largo de los siglos, si somos libres, si estamos determinados, si esa apariencia de que somos libres es una ilusión, pero en definitiva... Bueno, aunque estuviéramos finalmente determinados, cosa que tampoco podemos demostrar, nosotros tenemos la conciencia quizá ilusa de que podemos seguir diversos cursos de acción y por lo tanto de que somos responsables y a eso tenemos que responder. Es curioso que a veces cuando se defiende una ética muy determinista después no para de emplearse un lenguaje moral canalla, pero ¿cómo sabrá así? Si obramos determinadamente. El problema, por ejemplo, en una ética, bueno, no es una ética, en una concepción muy determinista como la freudiana, a la que sí me he acercado más, es que Freud nunca teorizó bien el problema, la relación entre determinismo y libertad. Freud quiere explicar todos nuestros actos de una manera determinada, hasta en sus más mínimos detalles, pero después no puede dejar de apelar en la práctica psicoanalítica a la libertad. Quien no se hace cargo de que él es responsable, en parte al menos, del síntoma del que se queja, no puede analizarse. Y el psicoanálisis se propone como una práctica de liberación, de emancipación, que el pasado no se convierta en nuestro destino. Que podamos, aunque sea mínimamente, reobrar de tal manera que escapemos a las determinaciones. Luego, aunque Freud quiere establecer un sistema determinista, tiene que apelar a la libertad en su práctica. Lo que pasa es que nunca lo teorizó bien. Y bueno, esa libertad, yo ahí sí voy a barrer para la ética, ya que soy profesor de ética, es que si no me quedo sin trabajo. Y entonces pues tengo que defender la ética. Pues ahí yo sí que sería kierkegaardiano, existencialista, y es de Sartre de lo que más me interesa. No podemos abdicar de nuestra responsabilidad individual. No podemos decir estamos determinados biológicamente, estamos determinados sociológicamente, estamos determinados psicoanalíticamente, de tal manera que no soy responsable de lo que hago. Eso se lo podemos aplicar a un tercero, si queremos. Bueno, es que tuvo tanta hambre, en fin, que estaba inclinado a robar,
o pasó, pero no nos lo podemos aplicar a nosotros diciendo mi madre me aficionó de tal modo al robo porque era cleptómana que yo sé que está mal romper la promesa a un amigo, pero vamos, a este amigo que me ha dicho dónde tiene sus bienes, los voy a robar. Eso es actuar como Sartre, yo creo que ahí teorizó muy bien, de mala fe. Y la mala fe es trocar la libertad en necesidad, dándonos gato por liebre. En realidad yo no soy responsable de nada de lo que pasa porque estoy determinado. Pues eso rompe la conciencia que todos tenemos de que estemos en última instancia determinados o no, somos responsables de nuestras acciones. Y quien pensara que estuviera determinado debería dejar de emplear radicalmente el lenguaje moral. Es completamente iluso. Yo creo que ahí la ética quiere tomar en cargo la responsabilidad individual y sí que es verdad que los modelos aristotélico y kantiano a veces enfrentados quizás se puedan conjugar hasta cierto modo, ¿no? El deseo quizás sea el primum movens de la ética, ahí muy aristotélicamente y muy freudianamente, pero hay un momento de universalidad del deber en donde yo creo que la herencia kantiana hay que respetarla. Y bueno, con eso quizás resumo con los acuerdos o desacuerdos, pero sí las perspectivas que en el curso se han podido dar, yo lo dejaría aquí, para no prolongar. Bueno, si luego acabas tú. Bueno, pues entonces, Francisco José. Vale, pues muchas gracias. Yo la verdad es que cuando oigo cosas así de bien dichas, me da pena como intervenir, me quedaría todavía escuchando, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, gracias por darme la palabra. Como Curro ha hablado antes bastante tiempo, yo voy a retomar lo que le he oído decir en el debate, porque me ha parecido muy ajustado en relación a todos los debates que tenemos sobre modernidad y posmodernidad, porque yo no creo que la virtud se pueda dar si no es en situación, ¿verdad? Como decía también Sartre. Yo creo que una de las virtudes por las que voy a empezar, y no quiero hablar mucho, es la de la lucidez de saber dónde se está. Yo creo que la virtud, saber dónde se está, para mi gusto, es lo más difícil de todo, en cada momento, pero sobre todo dónde se está históricamente. Claro, yo soy filósofa absolutamente vocacional, como todo el mundo puede notar, por la pasión alegre que pongo en estas cosas, ¿verdad? Y el filósofo no es filósofo sin lucidez y sin crítica. La crítica lleva a poder notar una cosa sin la que no creo yo que se pueda ser filósofo. Yo soy heideggeriana marxiana, es decir, me acuerdo para situarnos, me acuerdo de Gianni Battimo cuando uno de mis maestros más queridos, del que he aprendido mucho, y me acuerdo cuando dio la última lezione di congedo en Torino, cuando se jubilaba, y entonces con un traje italiano guapísimo subió allí a la tarima, cogió el micrófono y dijo: «Noi, heideggeriani di sinistra». Y yo dije: «Heideggerianos de izquierdas, qué lejos está todavía mi país de poder entender esto», ¿verdad? ¿Por qué heideggerianos de izquierdas? ¿Y qué tiene que ver esto? Claro, yo soy aristotélica, soy nietzscheana, soy posmoderna en el sentido ontológico de la crítica del positivismo y de la crítica del historicismo y del desarrollismo. Desde luego soy posmoderna, como decía hace un momento Curro, porque soy moderna. Es como el postestructuralismo, no se puede ser postestructuralista sin ser estructuralista, ¿verdad? Pero la modernidad sin la autocrítica que ha iniciado ella de los modos encasillados y equivocados y desviados de la historia de Occidente, ¿cuáles? El historicismo desarrollista, el positivismo y todas las condiciones metafísicas de posibilidad del capitalismo salvaje e ilimitado y del neoliberalismo, no podría hacer, con una frase tan larga, lo que es la segunda virtud filosófica que quiero señalar: cambiar el mundo. El filósofo no puede no cambiar el mundo. Yo estoy en contra del filósofo de salón que se sienta allí con su Chester, su perro, la chimenea y además dice qué bien, yo soy catedrático, ¿verdad? No, la obligación del filósofo es cambiar el mundo a mejor. Eso sitúa ya muchas dimensiones de lo que considero que son virtudes públicas, virtudes políticas, de lucidez, ¿verdad? Y son
claro, el elemento de la posmodernidad filosófica tiene varias vertientes. La hermenéutica, sobre todo los hijos de Nietzsche, como en una de las asignaturas que yo propongo en el máster, empiezan en Nietzsche y luego continúan en el segundo Heidegger, que hace la quere, la conversión, decimos alguno, la crítica profunda del sujeto prepotente que se lanza a coger y a pujar el mundo. No, retirarse a favor del don, que es por otra parte una dimensión bastante femenina. Yo en eso recalifico, como Judith Butler, muchos de los elementos que habían sido estigmatizados de lo femenino, renombrándolos a favor de que nos feminicemos todos y no solamente nos sigamos masculinizando en la emancipación. Bien, pues lucidez, crítica, cambiar el mundo, generosidad, en el sentido, en efecto, de no basta con ser libre o emancipado o sabio uno mismo, o lo somos todos. Amistad como virtud, noesis como pensamiento. Yo estoy convencida de que la inteligencia y el pensamiento hacen mejor el mundo y que la ignorancia, en efecto, eso es la zona de ilustración en que me siento más identificada, también la libertad naturalmente y la igualdad, pero no sin diferencia. La posmodernidad es un pensamiento de la diferencia. En esa dimensión también aprendemos mucho del postestructuralismo francés, ¿verdad? Toda la crítica del capitalismo, fijaos, el postestructuralismo es muy complejo porque asume, por un lado, el post-psicoanálisis, por otro lado, el postestructuralismo, y al mismo tiempo toda la crítica del sujeto, la crítica del deseo. Es imposible dar lugar a un mundo mejor si no se transforma el deseo. El individuo que lo que quiere es su propia salvación o su bienestar, o esa malcomprensión burguesa de la prudencia. Yo soy antiburguesa. Eso, desde luego, me parece lo menos heroico, lo menos exaltante, lo menos apasionante. Es un burgués que lo que quiere es consumir. A mí eso me parece un elemento que eso tenga una dimensión hegemónica en mi epocalidad me molesta. Habría preferido cualquier otra epocalidad intempestiva. No comparto. Bueno, comprendo. También hay que comprender, y una de las virtudes de la hermenéutica es desde luego la comprensión y la escucha, pero no me identifico con el deseo de consumo ni de ¿cómo decir?, de sujeto de representación, ¿verdad? Yo entonces ya soy alguien al que nosotros tendrán que escuchar porque tiene una autoridad o porque tiene de manera que virtudes postestructuralistas de crítica política, de resistencia y crítica y desmontaje del capitalismo neoliberal de consumo, virtudes greco-cristianas de un cristianismo que sí está, además, por debajo de los ideales de la Ilustración y que, desde luego, tiene en cuenta, fijaos qué bonito renombrar, fe, esperanza y amor. Yo considero que en situaciones trágicas, no solamente de deber, sino en situaciones verdaderamente, la vida es muy dolorosa para muchos de nosotros. Es lo más hermoso de la Tierra. Si viniera un marciano y dijera, dinos en 2 minutos cuál es tu experiencia de la vida, lo más hermoso de lo posible y muy dolorosa. La vida tiene dolor, el dolor de los otros. El dolor de los otros, eso es algo, ¿verdad? Eso sin esperanza activa, que dice, voy a hacer lo posible, todo lo posible cada vez. Eso es una virtud muy griega, muy greco-cristiana. Que no quede, ¿os acordáis de aquello de prefiero arrepentirme de lo que he hecho que no de lo que no he hecho, ¿verdad? Que no quede sin hacer lo posible hermoso, lo posible solidario, lo posible compartido, lo que da resurrección inmanente, intensidad de lo divino y de lo sagrado indisponible a cada momento cotidiano. Ya voy terminando con eso, ¿verdad? La crítica de la violencia. Yo, por lo que soy, sobre todo batimiana, es porque el devolismo, no soy solo batimiana. Por ejemplo, otro gran hermeneuta, Ricoeur, ¿verdad? Vivir en sociedades justas con y por los otros en medio de instituciones justas. Lo de dar lugar a instituciones justas, esto es trabajar por ellas. Bueno, por eso somos también filósofos que se dedican no solo a la investigación, sino a la enseñanza, ¿no? Yo creo que ser filósofo y filósofa mejora por completo la calidad
de virtud de cualquier humano. Casi me parece que la filosofía debería ser una cosa de ONG, realmente, ¿verdad? Y entonces que le diéramos pábulo y aliento y difusión y que estemos luchando. Cada vez que viene la derecha al gobierno, lo primero que hacen es quitar a los filósofos. Bueno, por algo será. Ellos sí saben que el sentido crítico y la posibilidad de la transmisión del entusiasmo comunitario cambia el mundo, ¿verdad? Decía que soy batimiana por la crítica de la violencia, no solo porque Bátimo ha realizado una labor de filosofía política muy importante trazando el mapa de la posmodernidad de izquierdas, en el sentido de ayudarnos a entender no solo un nicho de izquierdas que ya estaba en mayo del 68 y en el mayo francés y en el mayo de Estados Unidos, sino un Heidegger de izquierdas, ¿verdad? La crítica ecológica profunda. ¿Qué significa ser marxiano heideggeriano? Que no basta la crítica a la burguesía ni la crítica a la superestructura y la infraestructura economicista del capitalismo depredador, sino que también hay que hacer la crítica a los fundamentos metafísicos del capitalismo. Y esto en Heidegger, en el segundo Heidegger, da lugar a la ecología, ¿no? Los derechos de la tierra, de lo inmanente, de lo femenino, de lo sagrado, lo velado, lo callado, lo tapado. En ese sentido, Judith Butler también ayuda mucho. Judith Butler ayuda tanto que ya podemos ser bisexuales todos, que es una cosa muchísimo más interesante que ser solamente heterosexual o homosexual. Somos bisexuales en función de la época. Yo luego soy bisexual, las mujeres me entusiasman, supongo que como a vosotros, ¿verdad? Me encantan. Siento no haber tenido una educación más temprana en esto y a lo mejor para cuando llego a que me gusten tanto las mujeres estoy hecha yo un vejestorio, pero bueno, todo se puede solucionar un poco, ¿no? Bien, ahora ya en serio, ¿verdad? La crítica de la violencia normalizada. En Bátimo se llama pensiero débole, como sabéis, el pensamiento débolista, a este heideggerianismo marxiano, cristiano, todo ello renombrado, porque está la debilitación de los sujetos prepotentes de poder, retirarse a favor del don, dice ya Heráclito de Éfeso, ¿verdad? Hasta dónde retirarse para dar lugar, para dejar espacio, tiempo a lo otro, a la alteridad. Y además débolismo en el sentido afirmativo de en todos los casos de duda epistémica, de duda respecto de la virtud, en todos los casos de duda, optar incondicionalmente por los más débiles o por los más frágiles, como dice Ángel Gabilondo, porque muchos de los que llamamos débiles son los que más fortaleza y más capacidad de lucha tienen, ¿verdad? Pero sí los más frágiles, aquellos que no pueden, ninguno de nosotros puede, pero ellos máximamente no pueden sobrevivir sin la sociedad, sin las instituciones, sin la sociedad justa. Termino ya con esto solamente. Los derechos de la naturaleza, yo a esto he dedicado por el momento mi vida, llevamos 12 libros, o comunitarios o en solitario. Los derechos de la physis, de la naturaleza soberana, autolegislada, no comparable con ninguna cosa de consumo, con ningún objeto. Los derechos de la diferencia y los derechos del ser, el cuidado del ser, el cuidado de que no se cierre, para decirlo con Heidegger, la diferencia ontológica y no esté entonces el ser indisponible, constituyente, la alteridad y los derechos de lo divino y de lo sagrado. Sin lo sagrado indisponible y sin lo divino, yo que en eso soy como tal de Mileto, ¿verdad? Todo está lleno de lo divino. Porque hay lo divino es por lo que podemos hablar de todo. O en aquello, y termino, que recordaba Aristóteles citando a Heráclito y a su vez desembocando en Tales de Mileto cuando decía que, ya sabéis que Heráclito era llamado Hoeskoteinos, el oscuro, ¿verdad? Porque decía que hay también la noche, el rayo solo se ve en la noche, hay lo que no está solamente en la luz, hay la condición de posibilidad. Y entonces cuenta Aristóteles una de esas cosas historiográficas que siempre quedan en la memoria porque son bagatelas, pero se pueden perseguir y dan lugar a mucho conocimiento. Dice que vinieron unos visitantes a ver aquel
rey que no quiso gobernar y que se dedicó a hacer aforismos tallados con fuego que atraviesan el tiempo hasta llegar a nosotros para dedicarlos a Afrodita. Y entonces vinieron unos visitantes y estaba él en una cueva, Jospoteinos, el oscuro, ¿verdad? Los derechos de lo velado, callado, de la leceya, del misterio. Estaba en una cueva haciéndose una sopa, claro, el fuego y en la oscuridad de la cueva. Y entonces les dijo este gran rey que no quiso gobernar: pasad, pasad a aquellos visitantes, aquí también hay dioses. Y lo cuenta Simplicio, que lo dice Aristóteles: pasad, pasad, aquí también, en todas partes está lo divino, como ya había dicho el fundador de la filosofía, Tales de Mileto. Todo está lleno de lo divino. A mí me parece que dar lugar, espacio a lo divino, lo sagrado, al ser, a la diferencia, a la alteridad, todo lo que he dicho, son virtudes propiamente filosóficas. Muchas gracias, Teresa. Yo también, brevemente. Hace unos días también tuve un TFM, no, eso fue una tesis, que aprendemos mucho, claro. Está dedicada a Polanyi. Polanyi es un hombre que en un libro maravilloso, se llama La Gran Transformación, analiza esa monstruosidad de la cual no nos damos cuenta porque vivimos en ella, ¿no? Que es la idea de la utopía liberal, o bueno, neoliberal más que liberal, de ese hombre que somos nosotros, el hombre maximizador de cosas y dirigido solo por el afán de poseer y de dominar. Polanyi hace un análisis antropológico, sociológico, histórico, en el cual ve cómo esa monstruosidad, primero, es enormemente parcial, solamente ha sucedido en el capitalismo, y segundo, es enormemente joven, o sea, tiene como 200 años. Y llevamos 200 años intentando convertir al ser humano, que es un ser antropológicamente colectivo, antropológicamente plural, antropológicamente abierto, en este monstruo, en esta mónada maximizador, además de maximizador de muy pocas cosas, fundamentalmente de tener objetos, de tener poder, de tener símbolos. Al final, como dijo Marina al principio, ¿no? Fetiches, es decir, el dinero, que son los símbolos máximos, ¿no? Entonces, es curioso, es interesante ver cómo esa monstruosidad que empezó y que se hizo a sangre y fuego, porque como muy bien analizó Marx en el capítulo ese espléndido y terrorífico de la acumulación primitiva u originaria son las soluciones del Capital, ¿no? La parte más histórica del libro del Capital, donde se ve las condiciones en las cuales los campesinos fueron convertidos en proletarios y la tierra, esa tierra comunal, esa tierra de pastos, esa tierra digamos abierta, se cerraba, los inclusive ingleses, ¿no? Y se vallaba y se privatizaba. O sea, esa destrucción, esa expropiación de lo común y esa destrucción tanto, digamos, ecológica sobre la tierra como sobre el hombre y especialmente sobre la mujer, que analiza, por ejemplo, ese libro también maravilloso de Silvia Federici sobre los caníbales y las brujas, ¿no? Y el surgimiento del capitalismo como destrucción de la economía comunal, como destrucción sobre todo del poder de la mujer sobre la producción y la reproducción y de la conversión de esos hombres y esas mujeres, digamos, está estudiado en el caso inglés, que es el primero, pero luego eso se desarrolló en todas partes, se desarrolló también en las colonias, sitio absolutamente fundamental. El desarrollo del capitalismo se ha desarrollado en las colonias, ¿no? Otro paréntesis, Marx, en un estudio que hace de Estados Unidos, dice lo que tardó en poderse constituir un proletariado en Estados Unidos, y de hecho no se constituyó hasta que se llegó al Pacífico, es decir, hasta que el oeste fue completamente colonizado, porque el obrero que se cabreaba o se cansaba simplemente agarraba el salario, compraba un carromato y un caballo y salía corriendo para el este. Había un problema, un byproduct, como dicen, un subproducto
que eso conllevaba pues que había que eliminar a algún indio, pero bueno, eso era como un mal residual. Pero lo importante es que el proletario blanco podía dejar de ser proletario, convertirse en campesino, ganadero, y salía del capitalismo. Entonces, por eso, hasta que no llegaron al Pacífico y ya la frontera llegó al mar, o sea, mientras hubo la nueva frontera, pues funcionó. Cuando se acabó ya no quedó más remedio. Entonces tuvieron que hacerse proletarios. Tuvieron que volver a la ciudad y aceptar el salario. Porque daros cuenta que el proletario, o sea, el capitalismo, y eso lo analiza Marx fabulosamente, es la conjunción de dos flujos, como dice Deleuze, desconectados en principio, ¿no? Y contingentes. Uno, la conversión de la riqueza de valores inmobiliarios inmuebles en valores muebles, fundamentalmente dinero, ¿no? Lo que decía Aristóteles, la crematística, ¿no? Frente a la economía, al tratado de la economía de la casa, la crematística, ¿no? El dinero. Eso es lo primero, capital, es decir, transformación de la riqueza en capital, fundamentalmente del dinero. Pero lo más importante es la transformación antropológica del campesino ligado a la tierra y por lo tanto ligado y propietario de sus medios de producción, y en ese papel fundamental la mujer, a un proletario que es libre en los dos sentidos. Libre jurídicamente, de lo bueno, ya no es siervo, pero también libre de las condiciones de producción. Es decir, ya no queda desarraigado de la tierra y no le queda más remedio que ir al mercado a venderse, como decía Deleuze, ¿no? Dice, no le queda nada más que la piel para que se la curtan, ¿no? Y tiene que irse a vender al mercado capitalista por el salario que le den. Entonces, ese estudio tan maravilloso va unido a esa expropiación de la tierra, esa expropiación del ser humano y una construcción de este monstruo en el cual estamos, ¿no? Entonces, frente a eso, habría ahí, pues bueno, como se trata de recuperar las virtudes, pues volver a las virtudes, ¿no? Las virtudes que son estoicas, luego cristianizadas, pero de origen estoico, ¿no? Que son las que vemos representadas en la Iglesia continuamente, ¿no? Que la gente no conoce, claro, porque somos tan ignorantes. Lo de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Y a mí me parece que volver a esas virtudes pues es algo absolutamente fundamental. Y la prudencia, la frónesis, ¿no? Como una especie de análisis que tiene mucho que ver con lo que yo he dicho, ¿no? Con la idea esa de Spinoza, que en eso es aristotélico y espindárico, es decir, el griego, en el sentido de desarrollo de las propias potencialidades. Y eso necesita la prudencia, claro. Uno tiene que saber a dónde llega, tiene que saber dónde se mueve, lo que decía Teresa, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las posibilidades? Y eso exige prudencia, es decir, exige fronesis, exige esa palabra tan bonita catalana, el segni, ¿no? El sentido común, ¿no? La sindéresis, es la traducción de la sindéresis griega, el segni, es decir, o en francés es la sagesse, ¿no? El hombre sabio es el hombre prudente, ¿no? Entonces exige eso, la prudencia. Yo creo que es una virtud absolutamente esencial y que tiene que ver también con la medida, es decir, la prudencia es una prudencia que en un momento en que la capacidad de acción se ha desarrollado y va más allá de todo control, la prudencia es fundamental. Como también decía Marinas el primer día, no tenemos que hacer todo lo que podemos. Antes de lanzarnos como locos a hacer lo que podemos, hay que pensar si debemos hacer lo que podemos, qué consecuencias va a tener hacer lo que podemos y claro, eso tiene elementos fundamentales, ¿no? De control político, democrático de la ciencia, o sea, de cosas muy importantes, ¿no? Y eso tiene que ver con la prudencia, ¿no? El conocimiento, nuestras limitaciones, las limitaciones del medio ambiente, las consecuencias de nuestras acciones. Yo creo que es un punto fundamental, ¿no? Además, la prudencia con el espejo como el símbolo de la sabiduría, ¿no? Y la serpiente, como para la Biblia, ¿no? Ser prudentes como serpientes y buenos o cándidos como palomas, ¿no? Entonces ese es un punto, la prudencia. Para recoger, digamos, las tres más individuales, junto a eso la templanza. Claro, en un momento de desasosiego, en un momento en que
la idea es llegar al máximo, ¿no? Es decir, si puedo tomarme 15 cubatas, ¿por qué me tomo solo 12? Si puedo ir a 180, ¿por qué voy a 120? Si puedo, hacer los 100 metros en 6 segundos, ¿por qué los tengo que hacer en 8? Es decir, esa idea de vivir al tope en todo. Además, daros cuenta que con la categoría esa que han retomado ahora los economistas negrianos y pornegrianos, ¿no? De la subsunción formal y la subsunción material, es que lo que antes éramos capitalistas solo 8 horas al día y 3 días o 5 días a la semana, ahora somos capitalistas todos los días. Es decir, esos objetivos de maximización, de desparrame, de ibris con los griegos, ¿no? El pecado de la tragedia, la ibris, la desmesura, es lo que debemos de controlar, ¿no? Entonces, una idea de templanza, pero no en un sentido cristiano, ascético, anticorporal, de eliminar el sexo, eliminar la bebida, eliminar el placer, sino en un sentido también de, como otra vez, griego, es decir, lo que decía del mesotés, ¿no? Una idea como de gozar, como he dicho de Spinoza, ¿no? Gozar lo máximo, pero procurando no destruirse, ¿no? La imagen de la templanza es un caldero con agua, ¿no? Una jofaina con agua, y yo me enteré hace muy poco del significado, ¿no? Que es un poco el agua como digamos, apaciguadora del fuego, ¿no? El fuego de la pasión, una especie de controlar. Y la otra también impresionante, maravillosa, el freno del caballo, ¿no? Ahí también la idea platónica, ¿no? El alma es una cuadriga con caballos, y los caballos tienen que tener freno para controlarlo, ¿no? Pues hay algunos donde la templanza aparece con un freno, ¿no? En Sevilla, me parece, en la sacristía de Sevilla, prudencia, templanza, luego la fortaleza. La fortaleza es absolutamente el coraje cívico, ¿no? Que decía Menesgeles. La fortaleza es impresionante, es imprescindible. Normalmente ahora todos unos quejicas, todos muy débiles, hacen así y ya te duele. Es decir, una especie de abandono. O sea, por un lado somos prepotentes, pero por otro lado somos muy débiles, somos como muy, muy llorones. Y además, tanto más llorones cuanto menos tenemos que llorar, ¿no? Mi madre, la pobrecilla, me pegó como 2 o 3 veces en el mundo, en la vida, decía, te voy a pegar para que llores por algo. Es decir, es que decidíamos que nos pegaran para que lloráramos por algo. Los blancos, hombres, generalmente además varones, garantitis y tal, del primer mundo, estamos llorando continuamente, continuamente llorando de que somos desgraciadísimos, sufrimos muchísimo por innumerables estupideces, ¿no? Cuando la gente de verdad que tenía que sufrir no le quedan ni lágrimas para sufrir, ¿no? Y cuando aquí llega un pobre loco yihadista y le pega una puñalada a una francesa, a una italiana, pues organiza un cirio. Cuando mueren miles al año y al día y al segundo por ahí todos los lados, pero como no son blancos, pues nos importa un bledo, ¿no? Entonces, claro, quiero decir, claro, que es una forma ya muy, muy clara, aparte de que los árabes son blancos, cuando sale un pobre sirio ahí, un niñito y muerto, pues ya no nos da esto, pero mientras tanto da lo mismo, ¿no? Es decir, que por un lado juntamos la desmesura, la ibris, la bestialidad, con una especie de la cultura de la queja, ¿no? Todo el día llorando, todo el día quejándonos, todo el día somos los más desgraciados del mundo, o sea, es algo realmente repulsivo, ¿no? Frente a eso, el coraje de la valentía, de ayudarse a sí mismo, ayudar a los demás, es decir, una especie de hacer lo que hay que hacer en situaciones de crisis, en situaciones de dictadura, en situaciones de opresión, de dar la cara por los desfavorecidos, apoyar a los otros, es decir, apoyar siempre a los más débiles, ¿no? A las mujeres, a los niños, a los que no son blancos, incluso a los locos. Es decir, hay una especie de protección a los débiles desde la valentía, ¿no? Desde el coraje. Y estas 3 virtudes serían lo que Spinoza llamaba la fortitud. Es decir, el hombre sabio dice tiene que tener fortitudo, que serían estas cosas más o menos, ¿no? Es decir, fortaleza, prudencia y templanza. Y luego la segunda es la generosidad, es decir, la justicia. Y la generosidad es lo que he dicho antes, ¿no? El sabio tiene que ser generoso, tiene que dar la mano a sus compañeros, tiene que ayudar a todo el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con la justicia.
Es decir, dar a cada uno lo suyo y además incluso darle lo mío a los que estamos más favorecidos, a los más desfavorecidos, ¿no? Es decir, ese proyecto. Es decir, que en ese sentido una recuperación de las virtudes y que rompa con esta monstruosidad que somos. O sea, un monstruo completamente depredador de la naturaleza, depredador del otro sexo, bueno, del propio también, pero depredador del propio cuerpo. Es decir, somos monstruos depredadores y maximizadores, pero no maximizadores de placer o maximizadores de desarrollo, sino maximizadores, al final, de símbolos. Es decir, porque daros cuenta que la inmensa mayoría de la violencia que se hace y tal, no es por placer, sino por dominio, ¿no? La mayoría de la violencia sexual en concreto, o violencia con los niños, no es el placer que se saque de la violación o de pegarle 2 puñetazos a los niños, sino el placer de la dominación, de que yo soy fuerte y me impongo sobre ti, ¿no? Es lo que decía un poco frente a la compasión, ¿no? Freud en la versión de Carlos, ¿no? Que lo tenemos al cuerpo para explotarlo económicamente, dominarlo sexualmente, controlarlo políticamente, ¿no? Es decir, es todo lo contrario de eso. Frente a eso, no es el placer que se saque. Yo dudo que un violador pueda sacar placer, pero sí saca el placer de dominación, ¿no? Yo te domino, te manipulo, te machaco, y entonces yo creo, y lo mismo al obrero, ¿no? Tú eres un desgraciado que te tengo aquí y te echo, no te echo, te bajo el salario, te subo aquí, te mando a Polonia, hago cualquier cosa sobre ti. Es decir, esa sensación de prepotencia. En última instancia, es lo que decía Marina, son los fetiches, son los símbolos. O sea, en última instancia, somos más felices porque tenemos 4 coches o como Imelda Marcos 5.000 zapatos cuando solo tenemos 2 pies, y en cada momento yo le digo a mi niña que se compra camisetas sin parar, digo, hija, si en cada momento solo puedes tener una, no puedes tener una, hombre, puedes tener una, quitártela y ponerte otra, pero en cada momento solo tienes una, pero aunque tengas 5 o 6 ya te vale, no tienes que poner 40. Entonces quiero decir que esa idea de dominio, ¿no? Dice, yo soy un desgraciado, ahora bien, pero tengo ahí un coche, tengo 50 camisetas, y yo hago así y vendo las acciones y se hunde 7 fábricas en Soros y esta gente, ¿no? Hundo pongo a Francia, hundo el marco alemán, hundo el rublo ruso, el yen japonés, es decir, esa prepotencia. Yo no saco nada, mi cuerpo sigue igual. No tengo ni más placer, ni me he tomado un whisky, ni he tenido una relación sexual placentera, ni he visto una película, no nada. Pero tengo solo en mi cabeza la idea de que puedo dar un golpe y 500 a la calle. Puedo coger y violar a alguien y la domino. Es decir, en realidad es todo, si os fijáis, ese monstruo, encima es un monstruo completamente espiritual, es decir, completamente idealista. En realidad no goza nada. Es decir, ni vive bien, porque claro, es que un vino que valga, no sé, 2.000 euros, pero si es que al final tampoco le sacan placer, o más placer de lo que valdría uno de 8 o de 10, ¿no? Entonces, es todo, al final, este materialismo que criticamos es lo más idealista. O sea, puro engaño, pura finta. Es decir, soy muy rico porque tengo mucho dinero y tal, pero si el dinero, como Gog, una novela de Papini muy bonita, de Gog, un multimillonario, que un día llenó una piscina de oro y se metió a bañar en el oro y no podía, claro, el pobre no podía, y todo frío y tal. Y dice, oye, pues todo el oro es un coñazo. O sea, que al final, no, o sea, como personas, como cuerpos, cuerpos y espíritus, no gozamos con eso, porque al final lo que gozamos son cosas como muy sencillas, y en cada momento una. O sea, puedes gozar mucho con un vestido, pero con ese vestido, no por tener 50, puedes gozar tomándote el whisky, ¿no? Y tal, pero ese whisky, ¿no? 7 seguidos, por saber que te puedes tomar por la noche 15 y ir curda, es decir, son esos placeres que al final son muy limitados, ¿no? O sea, contra la ibris, la mesura, ¿no? La idea de la medida, el mesotés, esas cosas que pueden parecer, pero que al final es digamos, la chispa de la vida, ¿no? Es lo que de verdad vives materialmente. O sea, que este monstruo encima no es ni materialista, es puro idealismo, puro número, puro... Antes ni dinero, antes era primero oro, luego papel, ahora nada. Ahora nuestro dinero son cosas bit en un ordenador, ni siquiera el dinero, pues llevas un billete, ¿no? Antes cuando eran monedas de oro, ¿no? Es decir, que es ese monstruo, ¿no? Y frente a eso, pues yo creo que volver otra vez, y ya con esto acabo, a las virtudes clásicas, y yo creo que es lo que debemos de transmitir a los niños, ¿no? Es decir, esa idea de que no van a ser más felices. Ellos se dan cuenta, porque al final se dan cuenta que esto se acaba.
Es decir, que cuando te has comprado, o sea, lo que dicen los economistas, la utilidad decreciente, ¿no? La primera camiseta, un placer tremendo. La segunda, menos. Y la quinta, ya nada. Y la décima, nada. Ya te puedes comprar 5.000 camisetas, que la curva de felicidad sigue paralela. Y lo mismo en todo, ¿no? En todo lo que se puede acumular. Por eso, y ahí entronco con Teresa, yo lo dejo, el placer. Y esto es intensivo, no extensivo. O sea, es el tercer género de conocimiento. La conexión de repente en el amor, o en la poesía, o en la estética, o en la mística, en el rapto religioso, con la totalidad y esa especie de entrada, y ya está. Pero es intensivo, no extensivo. No es acumular 50.000 poemas, 70.000 whiskies, 80.000 coitos, sino los que haces ser pleno en ese momento, ¿no? Entonces, claro, esa especie de desmesura, claro, esto no vende. Porque obviamente, claro, si tú te compras 2 camisetas y eres feliz con 2 camisetas, pues no venden, claro, porque tienes que comprarte 20, una cada semana. Entonces, claro, al menos los educadores deberíamos de transmitir a los niños y los periodistas y la gente a través de los medios de comunicación, que es contradictorio, pero bueno, es la cuestión esta de la mesura, ¿no? De un consumo responsable, de los placeres de la vida. Se va metiendo, pero muy poco a poco, esa cosa de la lentitud, por ejemplo. Lo dice muy mal ese coreano-alemán, es un poco chorro, un nombre ininteligible. Pero en eso tiene razón, la lentitud. Es decir, tener tranquilidad, es decir, hoy me voy a pasar 2 horas sin hacer nada. Voy a pasar mirando las murallas de Ávila 3 horas. O me voy a estar leyendo a Fray Luis de León toda la tarde. Y ya está, leyendo a Mare. Perfecto, fabuloso, barato. Me voy a la sierra y me subo a la ola del mundo. Oye, barato, maravilloso, es bueno para la salud, tal, no gastas. Las oxitocinas estas se disparan, las endorfinas, eres más feliz, tal. Y encima es bueno, bonito y barato. Entonces, claro, y eso tiene que ver con esas virtudes, ¿no? Y luego encima eso, que no lo puedes hacer tú solo, sino que lo tienes que hacer en compañía, ¿no? Y yo creo que la defensa de la virtud, que no suene a nada cristiano, ni a nada ascético, ni a nada raro, pero yo creo que puede ser importante volver a decir y sobre todo intentar cargarnos en lo posible, inventar este monstruo antropológico que ha construido el capitalismo y que somos nosotros también. Por eso, ya con esto acabo, cuando las utopías, la gente, por ejemplo, todos los proyectos estos de izquierdas y tal, se desesperan y se cabrean con la gente, pero es que eso somos nosotros también nosotros, los puros, los listos, los guapos, también somos eso. Somos consumistas, somos depredadores, somos... Sí lo somos. Lo somos en menos proporción que los otros, pero también lo somos. Ojalá no lo fuéramos, porque si no, ese es el elitismo. Sí, vale, pues nada, lo dejo aquí. Que seamos buenos. Agradezco mucho las intervenciones. Lo que pasa es que las apelaciones al mesotest pues se deberían aplicar, porque bueno, yo proponía... Una contradicción performativa. Claro, 10 minutos y a veces hasta 25, pero bueno, sobre la desmesura, mis alumnos ya saben que he insistido mucho en eso de que vivir a tope, bueno, que es una engañifa y que la libertad solo se hace en el límite. Y bueno, yo no calificaría tan mal el cristianismo como la cosa del Valle de Lágrimas, pero bueno, tampoco, desde luego, digo las virtudes ateas, ¿no? Hay balances diferentes, pero bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante, yo esta vez de menos, deliberadamente, y lo quiero así, y queda solo media hora. A mí me gustaría que tampoco fueran interpelaciones a nosotros, porque es que entonces volveremos a hablar, y hay una desmesura en los profesores en hablar. Los de la UNED, que quizá como no tenemos alumnos, nos pescamos a veces, entonces que no solamente fueran interpelaciones a nosotros, sino que también, a ser posible, fueran observaciones, que no tienen que exigir respuesta, para no comer más tiempo, diálogo entre vosotros, y que realmente, pues tengáis ese momento de voz. Podemos responder, pero yo sí que rogaría que muy brevemente nosotros, que fuerais vosotros este rato los que hablaréis más. Sí, voy a aprovecharme otra vez, porque ya siempre parece que tengo que hablar. Voy a contar una anécdota que me sucedió. Yo soy periodista, o era, hasta que me han echado. Bueno, lo sigo siendo, pero echado. Me invitaron a participar en un programa de estos de debate, en cierto medio de comunicación, que evidentemente no voy a citar, y yo había trabajado muchos años en temas de economía y sobre temas económicos, coincidiendo con el inicio de la crisis. Duré exactamente
los 40 minutos de ese primer programa. Claro, cuando me dijo el director, oye, no hace falta que vuelvas, tal y cual, ¿pero qué ha pasado? Que no eres desmesurado. Entonces, claro, el problema está que tenía que pelearme con los otros contertulios al estilo de Eduardo Inda o de Baruenda o todos estos que montan el cillo, que se pelean entre ellos, que montan la de Dios. Pero es que hay que ser un poco menos prudente, hay que ser un poco más combativo. Claro, me fui muy apenado, muy entristecido, y luego pensando, le digo, bueno, ¿qué más da? ¿Que soy prudente? Pues soy prudente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no. Pero esto no es un fenómeno moderno, el ciudadano Martínez. Yo no le llamo curro porque tengo confianza con él. Pues esto yo recuerdo, no es una cosa que inventa el capitalismo. Yo recuerdo, creo que fue en el libro El origen de la desigualdad de las especies de Rousseau, que contaba que el gran mal del hombre es el día que a un tío se le ocurrió poner una estaca en un sitio y nadie hizo nada por evitarlo. Y ahí está Esos son las enclausures. Claro, esos son los cerramientos. Claro, exactamente. Un tío pone una estaca y los demás del poblado, y esto lo cuenta Rousseau, que es muy anterior al capitalismo. Bueno, al capitalismo al que se refiere. Los enclausures son del siglo XVI y XVII. Bueno, los Tudor, son con los Tudor. Un apéndice de Deleuze en Lógica y Sentido que se llama Viernes o el mundo sin el otro, que es justamente la crítica de ese elemento de categorización, dominio sobre la tierra, y empieza con la estaca. Exacto, la estaca de Rousseau. Poner la estaca. Exactamente, pues esto es lo que quería decir. Pues a ver, la estaca, pero no la de Luis Jacques. No, esa es la Rousseau. Sí, tres o cuatro cosillas, pero quiero saber. Primero, en la tríada de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, yo creo que la fraternidad ha sido la gran novedad. Ha tenido un desarrollo político necesario, yo creo, ¿no? Tal vez las otras dos han tenido desvíos y demás, pero bueno, bien por una parte o por otra se ha intentado una sociedad más igualitaria o más libre, ¿no? Pero me pregunto, la fraternidad política, ¿cómo podríamos materializarla en unas instituciones, en una sociedad, para que podamos vivir pues, ese espíritu comunitario pleno, intenso y demás, ¿no? Pero ¿en qué se traduciría, digamos, en el quehacer político, ¿no? Democrático y político. Otra cuestión es la cuestión de Delfos, ¿no? Cuando la tierra hablaba y las aguas hablaban. Anterior al oráculo. El oráculo es sospechoso de que hay una jerarquía ya que interpreta, ¿no? Pero, digamos, mi duda es que no quisiera caer en un oscurantismo, en un racionalismo anterior y ante todo, ¿no? Entonces, por una parte, el programa ilustrado de dar claridad y no caer en el oscurantismo, ¿no? Me parece aceptable. Pero a la parte del desvío, de la razón instrumental, cosificadora, habladora y demás y tal, pues también la tengo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podremos reencantar el mundo, como decía Weber, ¿no? Volver a encantarlo, pero fuera de la superstición, de la magia, de la religión, de la fe, obediencia ciega, ¿no? Bueno, y una tercera cosilla sería lo del socialismo utópico, que me ha parecido muy bien, Francisco, lo que has dicho, o nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Que es el idea de Spinoza y demás gente, ¿no? El socialismo utópico yo creo que pecó de la ingenuidad de que ellos quisieran hacerlo en el momento y demás. Pues, bueno, Carré, Fourier, yo también, ¿no? Entonces lo quise hacer en el mismo momento, pero, claro, al lado de esas comunidades existía la otra, la grande, que no había modo de funcionar, ¿no? Y la cuarta idea es, yo he estudiado las generaciones después de la guerra civil, esas populares, y la capacidad de que hay de la felicidad en el infierno. Sin ser colaboracionista con el sistema político, siendo víctima de ese sistema, pero la capacidad que hay de poder enamorarse, poder transmitir cosas positivas. Yo estuve en un congreso hace ya muchos años, en el 2000 en Valencia, en que hablaban gente que había formado una comisión que eran pues eso, gente que había sido protagonista de la guerra civil. Y era el amor y la guerra. No es una novela, es lo que ellos contaban, ¿no?
Ella misma se había enamorado ella era traductora de ruso, se había enamorado de un comandante, no sé si soviético y tal y cual, y bueno, y contaba cómo fueron los años más dichosos de su vida. Esto no era antes de la guerra, ¿no? Cuando desde Albacete, un aviador de cuando salían los aviones, cuando había esa ilusión y demás, y tal, ese horizonte social, ¿no? Pero bueno, no me refiero a este apogeo, sino a lo que vino después, ¿no? Esa época de que no había nada, ni comida, pero la gente se emociona y cuenta que, bueno, pues esa capacidad, ¿no?, de felicidad. Y que no es, creo que no es revisionista, ni quita nada a lo que fue el fascismo y su poder destructor, no sé, su poder, no sé, ¿no? Y nada más. Yo creo que en vez de tratar de contestar, que sigan hablando y en todo caso sigan pasando. Yo es una cosa que no viene muy a cuento, pero que a ver si alguien de la sala me puede responder. ¿Qué pasó con Aristóteles y Alejandro Magno, ¿no? Porque yo no acabo de entender cómo el maestro de las virtudes le salió rana con Alejandro Magno. ¿Qué opinó luego de la híbrida de Alejandro Magno? No sé cómo. Luego, más voces es que si no. En vuestro momento luego decís que no. Que nosotros hemos hablado mucho. Cosas que me preocupan y que me gustaría poner aquí. Yo me dedico a la educación y me gustaría poner dos cosas aquí muy rápidas, ¿no? ¿Qué papel tiene el filósofo en el mundo actual? Cuando todo es psicología, sociología, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué voz tenemos? Prácticamente no salimos en ningún sitio. De vez en cuando lo llaman Sabater, o Margarita. ¿Qué podemos hacer? Porque lo que hemos tratado aquí estos días yo creo que es muy importante, pero no tenemos un eco, no nos escuchan, no tenemos ningún pozo en la sociedad. ¿Qué haces? ¿Eres filósofo? Bueno, ¿y qué lugar tenemos? Me dijo Jacobo Muñoz, que también le pregunté esto, que nuestra labor es defendernos en la trinchera. No sé muy bien a qué se refiere. Y me gustaría también que opinarais o que pensemos cuál es la función que tiene que tener la filosofía en la enseñanza. Que ahora mismo, como sabéis, a los filósofos nos han pegado duro, los políticos que ahora nos gobiernan nos han quitado prácticamente de la educación. Los niños que antes estudiaban la filosofía, la historia de la filosofía, y tenían una capacidad de argumentar. Yo creo que lo más importante que la filosofía puede aportar a un joven es la idea de totalidad, no de crítica, sino de totalidad. Somos los únicos capaces de pensar el mundo y del hombre dentro de él. Si a un alumno joven no le formamos en esa idea de las grandes preguntas filosóficas, los grandes temas que hemos debatido aquí, ¿qué nos espera en el futuro? Sino expertos en una pequeña rama del saber, la filosofía se va a ir muriendo poco a poco. Lo digo un poco porque somos nosotros, los profesores de enseñanza media, los que estamos preparando el futuro de la gente que ve la universidad. Yo hablo con profesores universitarios y están viendo un problema grave de formación humanística. Si desaparecemos, ¿cómo podríamos hacer? Y Teresa lo ha puesto sobre la mesa. Tú también, Carlos, cuando has dicho yo me dedico a la enseñanza de la ética, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar a la sociedad para hacer un mundo mejor? Que de eso se trata, yo creo que es la labor del filósofo. Ponernos ante el mundo, ver la crítica que le podemos hacer, cómo mejorar. Y creo que la ética tiene que jugar un papel importantísimo junto a la política, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? Antes siempre se recurría al pensador, al intelectual. ¿Por qué me ha gustado tanto la filosofía cuando era estudiante? Porque han sido los filósofos los que han pensado el mundo, los que han previsto los cambios que podían suceder.
y con su pensamiento han ido cambiando y transformándolo. No ha sido los políticos que lo han ejecutado, sino ha sido el pensador antes. Marx era marxista o realmente quería una revolución del mundo. Entonces, si a nosotros nos quitas el papel del pensador que divulga ese pensamiento, ¿qué hacemos? ¿A qué nos ocupamos? Pensamos sobre la historia de la filosofía y siempre miramos atrás, que dijo tal, que dijo cual. Pero yo creo que la labor del filósofo debe ser mirar hacia atrás, construir un mundo mejor. Yo pienso un poco, me preocupa esto del tema, ¿no? ¿Qué papel tiene el filósofo en el mundo actual, donde todo lo maneja el científico, y cuál es la labor, ¿no?, en la enseñanza? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la enseñanza? Que cada vez está menos campo y menos... Bueno. Muchas gracias. Pues si me permites, yo creo que no lo han dicho ellos, y que haber virtudes. Creo que Jacobo de Muñoz, ¿verdad? Pero también, sin duda, Jacobo Muñoz te decía, y parece que tú no lo entendías, que había que hacer una filosofía de la trinchera. Posiblemente lo podríamos traducir como desde la fortaleza. Y posiblemente somos nosotros los que, y me arrogo aquí el título de filósofo, y sin que sirva de precedente, los que necesitamos en todo ámbito, empezando por el nuestro, ser como la piedra del estanque, ¿no? Generar ondas expansivas para que ya sabemos que cuando llega al final, evidentemente el eco de la onda será mucho menor que al principio, ¿no? Pero es imprescindible. Esa es la tarea. Esa tarea será modesta, pequeña, posiblemente condenada al fracaso en muchas ocasiones, pero imprescindible, necesaria. Es más, a medida que nos quejamos, a medida que aceptamos la labor del político, entrando como caballo en cacharrería en la educación, seremos cada vez más pequeños y más débiles. Pero si hay como una especie de convicción absoluta de la necesidad de esa filosofía como parte integrante, madura, necesaria para el conocimiento de las personas en sociedad, de los ciudadanos, ahí no tenemos que evitar. Pero incluso, si me apuras, no solo desde la trinchera, sino saliendo de ella y luchando a campo abierto. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace eso? Creo que lo he dicho. Desde nosotros. No renunciando a... No. Cada uno es... Yo en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo. Desde ahí. No renunciando nunca a serlo y manifestarnos como lo que somos. Nunca. ¿Tú ves que todas las familias son así? No. Pero ese es el trabajo. Porque si no, ¿cuál es? Que nos den un manual y digamos, ¿esto es lo que tenéis que hacer? No. Somos nosotros los que tenemos que formarlo. Pero tú y yo no vamos a lo mismo. El problema es... Tú te dedicas a la enseñanza, yo no, y por tanto eres tú el conocedor de la dificultad de formar a alguien que se acerca a eso que antes era una María. ¿Tú crees de verdad que la influencia de la filosofía en el bachillerato era suficiente como para que los universitarios españoles llegaran bien formados a sus carreras de química o de medicina? Yo estoy seguro de que no. Mientras seguís, que luego se puede volver... Perdón, No, pero sí, yo estaba encantado oyendo, es lo que le acabo de decir a mi compañero, estaba encantado oyendo. Podéis volver, pero como hay otras voces, pues seguimos. Pues yo por matizar o añadir algo, que es redundante, yo soy también profesor de secundaria de filosofía y asumo básicamente lo que dice Jesús, que es amigo, pero yo no creo ni que tenga la filosofía un papel. Yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que tenemos que reivindicar más espacios, que no tenemos que dar un paso atrás, que tenemos que hacer lo que habéis dicho vosotros, pensar el mundo, transformarlo, preverlo. No creo que tenga un papel tan poderoso la filosofía en nuestros alumnos, porque no lo tiene casi nada, porque están formateados por un poder contra el cual podemos hacer muy poco, es el poder ambiental. Eso sí,
15 años dando clase en secundaria y vienen muy ideologizados, muy formateados. La ideología de la ausencia de algo, pero eso es muy resistente a mí, a su padre y a su párroco y a su todo. Y no creo que no tenga tan poca presencia la filosofía en el ámbito nacional, digamos, en España, como tiene. Incluso yo creo que hay muchos libros de filosofía, mucha gente se dedica a la filosofía, muchas entrevistas de filosofía, pero lo que pasa es que se influye lo que se puede influir. Yo lo que creo que sí que hay, en fin, hay una especie de gran entramado. O sea, lo que ha pasado en las últimas 3 o 4 generaciones en España es que, digamos, el padre, el profesor y el párroco y el abuelo, que era el que mandaba en el niño o el que le orientaba, pues ya dejó de tener ese poder. Y entonces ni la filosofía va a poder hacer en la secundaria nada, ni lo hace el de historia, por más que quiera ideologizar en un sentido o en otro, porque realmente tenemos muy poca capacidad de penetración o de entrar siempre ahí, lógicamente. Y lo que quería yo añadir a esto es que sí que hay una crítica al mundo universitario y a la academia de filosofía con respecto a la filosofía de la secundaria. Yo sí que hago una crítica, como muchos profesores de facultad, amigos, de universidad, de filosofía. Yo sí que hago una crítica en toda regla porque se han dedicado mucho a sus asuntos y os dedicáis mucho a vuestros asuntos. Y entonces, mientras que el de matemáticas es una generalización, no, en fin, para que un poco provocador, el de matemáticas y el de química y el de física no tienen hay olimpiadas de física y de matemática porque tiene que tender vínculos con el alumno que sale del bachillerato para que luego vaya a la facultad de física, de biológica, de no sé qué, pero no se curran los de derecho especialmente, que la gente vaya luego a derecho, ni los de empresas a empresas, pero los de filosofía, con la conciencia crítica que tenemos, tendríamos que haber hecho, yo 15 años de enseñanza secundaria, de hace mucho más tiempo, un vínculo mucho mayor, una pasarela entre la secundaria, el bachillerato y la facultad. Y un profesor de filosofía de secundaria que tiene que pedirle siempre con una especie de veneración al profesor de universidad: venga usted, dígame, nos llevamos a los alumnos. Son dos ámbitos tan desvinculados que ahora cuando se quejen y os quejéis, os vais a quejar con razón, porque nos habéis desatendido. O nos han desatendido. Yo creo que la filosofía... Es una cuestión administrativa, cuidado. Bueno, y nosotros somos catedráticos del instituto, los dos. Al final. Pero es verdad. Paco y yo hemos sido catedráticos de instituto. No, y lo somos. Bueno, lo somos. Perdemos la condición. Y estábamos encantados. Pero bueno, es que prefiero que sigáis vosotros. Bueno, ahora lo digo, pero es verdad que antes yo creo que el profesorado de la universidad sí pasaba por los medios, ¿no? Paul Ricoeur también pasó. Yo cuando escuché a Paul Ricoeur, que era catedrático de instituto, pensé, así quiero ser yo. No tal cual él, sino que haber pasado por las medias es una cosa estupenda. Y yo nunca pensé que qué horror, al contrario. Tuve 8 años maravillosos. Bueno, luego también me interesaba la investigación en la universidad, pero no quiero medio minuto de intervenir. Yo no sé si se me permite dar un viraje un poco de timón, porque tampoco está muy relacionado. Claro. Quería defender a Delfos, que lo había sacado ¿cómo te llamas? Juanca. Y claro, porque yo recuerdo un pasaje de Heráclito muy bonito que decía que en Delfos ni se dice ni se oculta, que se da señales, ¿no? Pero lo veo todo lo contrario a una interpretación cerrada. Y yo creo que en ese espacio es donde se mueve y donde se generan las mejores virtudes. Eso es por apoyar un poco, que yo nunca he visto a ese momento de Delfos como oracular algo tan cerrado así. Sí. Está Paco, que quería que oyera un poco de la alegría espinosiana. Pues entonces déjaselo al compañero y a ver si viene. Es que el Dios se hace presente y a veces se ausenta. Y como estas cosas vengo a buscarle
resistir el resto del año, que trabajar por un lado en la clínica y por otro lado en la universidad, tanto en el grado como en el máster de psicólogos y de psicoterapeutas, pues me pide no quedarme frustrado. Entonces, quiero compartir un poco de síntesis de lo que yo me llevo, y es que creo que me he enterado de para qué escribe la filosofía, y es para tomarse la vida, desde la perspectiva al menos del curso, es para tomarse la vida jovialmente en serio. Y entonces, a partir de ahí, apoyado en lo que trabajabas ayer, Teresa, siguiendo el viviendo que empezaste haciendo una descripción de las formas de vida buena, en realidad, y sus componentes y sus procesos, reconstruyendo intencionalmente las virtudes éticas, pero como un descubrimiento. Pero si no hay descubrimiento, no es concepto nada más. Entonces, en ese descubrimiento, ¿quién lo descubre? Pues el que aprende a vivir. Entonces, claro, ya sales del movimiento para pasar a la acción. Y en ese pasar a la acción, pues es un vivir virtuoso, creo que es lo que podríais hacer los filósofos para hacernos sentir cómodos a los no filósofos. Pero también creo que ese es el mejor marketing de todos. Y entonces, de repente las virtudes dejan de aparecer de un modo discreto, como esta virtud, la otra virtud, más como una forma de estar o de ser, que resulta atractiva. Y esto, llevado al tema de la educación, que aparecía, se me iluminaba como una idea que es la de la crisis de la imitación. A partir de un concepto profundo de virtud, la imitación, como forma de aprender, puede ser la imitación como copia, imitar lo que hace el otro, o la imitación como conformación en el trato, en esa filia, en esa amistad, donde lo que hay es una invitación a vivir. Esto es lo clásico del maestro, en general, ¿no? Entonces, la educación y el trabajo de la filosofía en la educación, creo que no queda más remedio que para que no muera, que sea realmente una invitación por compartir algo. En lugar de estar a lo mejor instalado, no digo tu caso, de estar instalado en la queja, de que los alumnos pues llegan, no saben escribir, no saben leer, nadie sabe nada, a mí me llegan al primero de psicología sin saber nada de nada, y una semana después parece no saber nada de nada, pero dejar de llorar de alguna manera para empezar a compartir algo con ellos. Y en términos de esa crisis de la imitación, para poder llegar a poder vivir virtuosamente, me entró la depresión ayer, porque digo, es que hay que destruir absolutamente el sistema educativo, tumbarlo, para rehacerlo en términos de experiencias, hombre, con su correspondiente disciplina, pero para poder tener realmente relaciones importantes en las que estar, ¿no? Y de aquí, pues una sugerencia para el curso. De alguna manera, este curso de verano que me enganchó el año pasado con el de filosofía de la historia, pues aparte de ser una ocasión de musculación, yo le daría más tiempos realmente de estimular nuestro compartir, no dejarlo al puro azar, porque realmente acaba apeteciendo compartir cuando ya ibas a tener más espacios redondos, si quieres, más espacios en blanco, de alguna manera, donde haya realmente este contagio y aunque ha de depender en gran parte de nosotros, pero le daría forma, lo metería en el currículum. Sí, pero a eso sí te quiero responder brevemente. Como yo he hablado solo 10 minutos al principio, me permite, y no son más de medio minuto, pero es que es organizativo, es que no nos dejan. Quiero decir que hay una estructura en los cursos de verano en donde en los cursos de 3 días, 2, no podemos poner más de una mesa redonda. Es una imposición. Y entonces yo entiendo, por eso quería yo, ahora que habláramos poco, que habléis vosotros, porque si no, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, es que una vez que se lleva unas horas, os vais soltando, perdón, estos son los vientos, pero vamos, que está muy bien, y que os vais soltando, nos vamos conociendo más, no podemos poner, y de ninguna manera podríamos poner un espacio en blanco. Que dirían, ¿y ustedes qué van a hacer en esa hora? ¿Quién es el profesor? Y entonces lo que podemos hacer es los espacios comunitarios como este, pues por eso dejaros casi todo el tiempo a vosotros. O alguien puede decir, bueno, yo tengo que rellenar 1 hora, pero voy a rellenar solo 1/4 hora. A mí, a un invitado, me sería muy difícil decirle, oye, tú. Y si soy yo el que coge y dice, bueno, hablo solo 1/4 hora, dice, perdón, morro, estoy para presentar una ponencia. Entonces, hay esas dificultades.
el espacio que tenemos es este. Y quizá en las conferencias, pues ajustarnos al tiempo, aunque yo creo que ha habido este curso suficiente debate en conjunto. Pero en conjunto otros años ha habido menos. Muy bien. Paco decía que quería un poco de alegría espinociana en torno porque me parecía ver que en la intervención de Spinoza había esa defensa de la alegría y luego te instalabas más en la tristeza, pero no era no solo para ti, sino para todos. Primero, la respuesta es de los filósofos para qué estamos. Yo creo, para empezar, en muchos casos es una exigencia personal, sin que suene poético ni exagerado, casi como respirar, después de respirar de coño. Porque tienes que defenderte, aclararte con los discursos, sobrevivir, tirar para adelante. Por lo menos en mí ha cumplido esa función y diría que bastante gente. Y después, socialmente, creo que me cumple esa tarea. El ambiente de tristeza ante que va a ser la transmita, oye, los filósofos no han sido mayoritarios nunca. Siempre minoritarios y escasos y raros. Debemos ser cuando más numerosos en la historia, en la sociedad, ¿no? El que no merece. Luego se siguen buscando al final. Al final, pues, aquí Ciro dice, ya estoy un poco cansado de mi trabajo en el cansado por su trabajo de psicología, te uso. Y voy a ver qué dicen los filósofos, que a lo mejor me dan alguna idea. Y ahora acabo de pasar muy bien. Y esto me sumo también al acierto de una puesta en común, por lo menos, que yo creo que es positivo. A lo que he dicho. Y por lo tanto, los filósofos se siguen buscando. Cuando por allí el poeta, el político, el artista y tal quiere profundizar más y tal, va y busca a ver qué dice fulano, o se coge un Nietzsche barato, vamos, que le parece fácil, a ver si se le ocurren ideas más. O sea que yo creo que eso es otra cosa. También para seguir, cuando yo tenía 16 años, hace tampoco tanto, ojo, estudiamos el 12% de los de 16, estudiamos el 12% de este país. Lo digo también para que los llantos se contengan. Aún estoy vivo. Y el 12%, pero digo que me cuesta creer, pero eran estadísticas del MEP. Y luego también, como todo tiene, o por lo menos muchas cosas tienen dos caras y algunas muchas más, ese bicho depredador que somos, indudablemente, es innegable, pero ese bicho depredador, que ya lo hablábamos anoche y que yo ya me he especializado en hacer ese bicho depredador resulta que cogemos el panel de las Naciones Unidas para el Desarrollo basado en el Índice de Desarrollo Humano de Amartya Sen, que es PRODE, que es el Nobel de los ricos, de los pobres, perdón, y tal, y dice que los estudios que el Índice de Desarrollo Humano va creciendo, lo digo por las ambivalencias de la situación. Simplemente para que nuestra tristeza ante las desgracias se vea moderada por la alegría antes. Y ya. Otro detalle teórico. Como me quería ir vivir muchos años y trabajar en el campo, oye, y fue una infancia y una juventud felicísima. Pero era muy duro ese trabajo. Es decir, que no veo yo por aquí a nadie ahora. El que puede va en coche y al restaurante. Y no creo que la vida de hace 30 años, o 30 y pico, volviera loco, o 40, volviera loco a nadie de los que estamos aquí en este momento. Cuando nos acostumbráramos. Lo digo eso para templar desesperanzas y un poco de campo. Hombre, un campo de vacaciones siempre había variantes. Un campo de huerta también está más un poquito. Sí, esa habla práctica. Un placer. Un placer oído. ¿Quién más? Pues yo, si os parece, creo que la última palabra la debéis tener vosotros y que podíamos cerrar. Es que a mí me gusta hablar y cuando me lo exigen no renuncio a mi papel. No quiero venir a dar una conferencia y decir, pues ahora no os cuento nada. Creo que lo cumplí, lo cumplo siempre. Pero a mí me gustaría, por una vez, la última palabra fuera vuestra, porque estoy un poco harto de vernos a nosotros. Una cosa que se me olvidó decir. Sí, ahora que dices, disculpe. Hay que dar las gracias. Sí, como no me metéis por ninguna nota, yo ni bajo el título porque me ha dado la verdad, por la organización de los cursos. Por mi parte, no hace falta aclarar, pero converlo con más gente. Esos cursos cumplen una función estupenda. Se mantienen en contacto con la filosofía, a los que no la tenían entrar en contacto, y como no estamos en ocasión de oír estas cosas todos los días, pues leer, pero también hablar y discutir y hasta irritarse un poco, pues en ocasiones no sienta bien. Por tanto,
nada, animaros a que seguís y que está muy bien. Pues un montón de gracias. Para nosotros es muy grato que digáis eso y gracias. Luego podemos seguir comentando aparte. Y hasta el año que viene. Comemos en el lienzo, antes de que me obliguen a no decir nada, en el lienzo para un espacio redondo. No decir nada. Si yo